Los archivos prohibidos del Vaticano Draken. Introducción. La historia siempre ha ocultado más de lo que ha contado. Bajo los cimientos del Vaticano, más allá del archivo apostólico y sus miles de estanterías, existe un nivel donde el acceso está prohibido incluso para cardenales y prefectos. Un lugar del que no aparecen fotografías, inventarios ni llaves visibles. Allí, según rumores persistentes, se guardan documentos que jamás podrían ver la luz, crónicas de criaturas imposibles, pactos sellados en sangre y advertencias escritas hace siglos. Entre esos documentos se encuentra un conjunto de manuscritos que algunos llaman el Archivo Draken, el registro oculto de encuentros entre humanos y seres que, oficialmente, jamás existieron. Para comprender cómo comenzó todo debemos viajar a los primeros siglos del cristianismo, a una época en que la doctrina aún estaba en construcción y las líneas entre religión, mito y política se desdibujaban. En ese contexto aparece una figura real, brillante y enigmática, Hipólito de Roma, un hombre cuyo legado visible es apenas una sombra de lo que realmente escribió. Quédate con nosotros y sumérgete en esta historia enigmática. Capítulo 1. El custodio silenciado, la verdad oculta de San Hipólito de Roma. En el vasto mosaico de la historia cristiana, pocas figuras resultan tan desconcertantes como San Hipólito de Roma. A lo largo de los siglos ha sido descrito como teólogo brillante, polemista implacable e incluso antipapa. Pero entre sus escritos hay una zona oscura, notas marginales y referencias a custodias antiguas que hablan de seres alados y de un fuego heredado, temas que la tradición decidió silenciar. Hipólito no fue un autor cualquiera. Discípulo de Ireneo de Lyon, manejó textos helenísticos, fragmentos gnósticos y rollos que parecían pertenecer a una memoria anterior a la cristiandad. Su curiosidad lo llevó a comparar mitos y a consultar bibliotecas de Asia Menor, donde halló referencias crípticas a lo que nombró Fragmentum Draconis. No se trataba de fábulas, sino de testimonios que describían entidades capaces de doblar el fuego, guardianes que transmitían saberes técnicos y rituales a selectos linajes humanos. Las descripciones enlazaban episodios bíblicos con tradiciones mesopotámicas y persas, columnas de fuego que guiaban caravanas, visiones proféticas que acompañaban a líderes, artefactos forjados con metales que apenas se corrompían. Hipólito empezó a sospechar que esos custodios habían influido en la historia humana de modo subrepticio. Esa hipótesis, si se difundía, podía alterar nociones teológicas esenciales sobre la creación y la humanidad. Su posición crítica frente a la jerarquía romana terminó por enemistarlo con poderosos. Las tensiones estallaron en público tras una polémica con el Papa Calixto I. La versión oficial habla de diferencias disciplinares. La memoria clandestina afirma que Hipólito se negó a entregar ciertos rollos comprometidos para la curia. Desterrado y acusado de fracturar la unidad eclesiástica, no solo perdió autoridad, vio cómo comenzaban a circular órdenes destinadas a borrar, editar y reescribir cuanto había recopilado. Antes de partir, Hipólito copió y dispersó fragmentos entre aliados discretos. En una de sus anotaciones más inquietantes escribió: «Quien apague estas cenizas creerá haber salvado la fe. Sin embargo, con esas cenizas se silencian voces que advierten del porvenir». Sus adversarios lo tomaron por metáfora, sus partidarios por advertencia literal. La verdad a veces dormía en testimonios que la ortodoxia juzgó peligrosos. En el exilio continuó su pesquisa. Se refugió en comunidades alejadas, intercambió códices con eruditos sirios y recogió relatos orales sobre hijos del fuego que elegían linajes, transmitían oficios y dejaban marcas discretas en la sangre. Para Hipólito no eran bestias, eran custodios con agencia, que elegían qué familias portarían enseñanzas y responsabilidades. Esa selección generaba élites con saberes distintos: forja, astronomía práctica, técnicas de conservación, que, malinterpretadas, podían parecer sobrenaturales. La reacción institucional fue la del silencio activo. Admitir la existencia de tales custodios amenazaba nociones sobre la universalidad de la condición humana y la doctrina de la gracia. La curia prefirió la pureza documental. Obras incómodas debían desaparecer. La Disputatio Ignis, tratado atribuido a Hipólito, fue confiscada. Sus manuscritos, censurados y reescritos para evitar que la idea de linajes especiales se transformara en destabilizadora doctrina.
No obstante, el pensamiento de Hipólito prendió entre algunos monjes y viajeros eruditos. Surgió una red informal de protectores, custodios que se reunían en catacumbas, intercambiaban fragmentos y confeccionaban índices ocultos. No buscaban propagar herejías, sino preservar testimonios hasta que la humanidad pudiera afrontar su significado sin quebrar el orden social. Con el tiempo, ese colectivo recibiría nombres distintos en documentos posteriores: primigenios, vigilantes, custodios del fuego alado. La limpieza documental resultó eficaz en muchas áreas: quema controlada de textos, glosas que borraban pasajes y la reutilización de pergaminos como tapas para otros volúmenes. Pero la memoria resistente se infiltró en tapas de libros, en relicarios reciclados y en anotaciones cifradas. Algunos fragmentos del Fragmentum Draconis sobrevivieron, ocultos en colecciones privadas, en monasterios remotos o incrustados como notas marginales en obras teológicas aparentemente inocuas. Un resto menciona el hallazgo de un sarcófago de basalto en Ostia, con restos que mostraban señales de combustión interna y una presencia que no respondía a la putrefacción común. Para la mayoría de los eruditos modernos fue una mala interpretación. Para los custodios, una prueba de que algo físico, no solo simbólico, conectaba a ciertos vestigios arqueológicos con los relatos sobre vigilantes. En la sombra se tejieron también fricciones. Algunos custodios creían que ciertos fragmentos debían destruirse para evitar guerras. Otros sostenían que conservarlos era un deber sagrado. Estas disputas produjeron documentos intermedios, actas internas, votos de silencio y juramentos, que más tarde servirían como fundamento moral para la creación de una estructura de custodia más formal. No fue una orden única al principio. Fue un proceso lento, lleno de debates entre eruditos, monjes y algunos laicos instruidos. Con el tiempo esas prácticas se codificaron y se convirtieron en la base de lo que siglos después se llamaría Archivo DRK 01. La pregunta que Hipólito dejó al llegar a su final no perdió vigencia: ¿qué hacemos con un saber que altera la misma idea de lo humano? La respuesta fue custodiar, no por poder, sino por prudencia. Y en esa prudencia se fundó la promesa. Cuando llegara la hora, la memoria sería entregada a quienes supieran leerla sin desatar catástrofes. Hipólito, el custodio silenciado, se transformó así en mito y en advertencia. Su obra perdurable no fue canónica. Quedó fragmentada en ecos, frases marginales, anotaciones en pergaminos y una promesa sin cumplir. Pero desde aquellos rescoldos nacería una red que vigilaría la frontera entre mito y evidencia. La semilla de los Draken, los archivos ocultos y la orden que, siglos después, consolidaría el secreto bajo el nombre de DRK 01. Capítulo 2. El Codex Ignis, la luz que no debía existir. Tras la muerte de San Hipólito, la Iglesia creyó haber apagado definitivamente la chispa del conocimiento prohibido. Pero sus discípulos silenciosos, los primeros custodios del fuego alado, no habían desaparecido. Sus notas, fragmentos y copias secretas se dispersaron por monasterios del Mediterráneo, donde permanecieron ocultos bajo capas de tinta y siglos de silencio. Uno de esos lugares era el monasterio de Vivarium, fundado por Casiodoro en el siglo VI. Aquel recinto, famoso por la preservación de textos clásicos, se convirtió en un santuario involuntario para trozos perdidos del Fragmentum Draconis. Los monjes no lo sabían, nadie lo sabía, pero el legado de Hipólito dormía allí, aguardando ser despertado. El protagonista de este despertar fue Aurelio de Nursia, un joven copista de carácter discreto. No destacaba por su fuerza ni por su elocuencia, pero poseía un don más valioso: una sensibilidad casi preternatural para identificar manuscritos anómalos. Los libros hablan, solía decir, pero algunos susurran. Sus hermanos en la fe lo tomaban por un poeta. No imaginaban cuán literal era su intuición. En el año 567 llegó al monasterio un baúl sellado con lacre rojo, enviado por el obispo Marco de Bercei. El mensaje que lo acompañaba era ambiguo. Debían custodiar su contenido hasta nuevo aviso, sin abrirlo bajo ninguna circunstancia. Curiosamente, no se especificaba su destino final. A los ojos de Aurelio, eso era una señal clara de que las autoridades no sabían exactamente qué hacer con aquel objeto. Algo que inspira respeto o miedo. Durante días,
Aurelio sintió una inquietud particular mientras caminaba cerca del baúl. El aire alrededor parecía más cálido, como si el cofre respirara. Intentó ignorarlo, pero una noche, incapaz de conciliar el sueño, se encontró frente a él sin recordar haber caminado hasta allí. El lacre, aunque grueso, se quebró con solo un toque de sus dedos. Aquello fue el primer indicio de que el contenido no pertenecía al mundo ordinario. Dentro encontró un único manuscrito, un códice cubierto de cuero oscuro, endurecido por el tiempo, marcado con un símbolo que lo paralizó. Ya lo había visto antes, aunque no sabía dónde. Se trataba de un círculo atravesado por una línea vertical, rematada en dos alas estilizadas. Años después, los eruditos lo bautizarían como Sigillium Draconis, el mismo símbolo hallado en fragmentos vinculados a Hipólito. Aurelio sintió una mezcla de fascinación y temor. A pesar de su juramento de obediencia, abrió el códice. El interior estaba escrito en una mezcla de latín y un idioma desconocido cuyo trazo parecía imitar el movimiento de llamas. Algunas letras relucían como brasas muertas. El olor del pergamino recordaba a madera chamuscada. En el margen superior de la primera página, alguien había trazado un título rudimentario: Codex Ignis. Aurelio comenzó a copiarlo en secreto, noche tras noche, arriesgando su posición, sin saberlo, su vida. El contenido del manuscrito lo sumergió en un mundo que jamás imaginó real. El texto describía la existencia de un linaje ancestral conocido como los Draken, seres híbridos, nacidos de la mezcla entre humanos y criaturas de fuego alado. No eran bestias mitológicas ni ángeles caídos, sino entidades físicas cuyo origen se perdía en épocas prediluvianas. Los Draken habrían guiado a determinadas familias humanas, protegiéndolas y transmitiéndoles conocimientos avanzados sobre metalurgia, astronomía y arte de la guerra. El códice relataba también un pacto sellado en un remoto altar de obsidiana, un acuerdo entre los vigilantes, seres ígneos, y un grupo de humanos selectos. Ese pacto otorgaría longevidad, cierta resistencia al fuego e intuiciones proféticas. Aurelio, escéptico por naturaleza, intentó buscar explicaciones simbólicas. Pero cada página parecía gritar lo contrario. Aquello no era metáfora. Una noche, mientras traducía un pasaje sobre la llama interna de los Draken, las letras comenzaron a emitir un brillo anaranjado. Al principio pensó que su lámpara titilaba, pero luego comprendió que la luz provenía del propio manuscrito. Las letras se encendían como carbones vivos. Retiró la mano de golpe. Aún así, sintió un golpe de calor recorrerle la palma, como si alguien se la hubiera marcado con una brasa invisible. La mañana siguiente, el abad encontró el códice sobre la mesa de Aurelio. Sus ojos se oscurecieron al reconocer el símbolo de la tapa. No hizo preguntas. Ordenó que el manuscrito fuera quemado al atardecer. Aurelio suplicó que lo conservaran, que era demasiado importante para destruirlo. El abad, tembloroso, respondió: «Hijo, este libro ya fue quemado una vez. Es un milagro, o una advertencia, que siga existiendo». Los monjes reunieron troncos secos e intentaron destruir el códice. Pero el fuego retrocedió. Las llamas se curvaban hacia atrás, como si evitaran tocar el cuero. El Codex Ignis permaneció intacto. El miedo se apoderó del monasterio. Esa misma noche, el abad escribió al obispo Marco exigiendo que el manuscrito fuera retirado de inmediato y conducido a Roma bajo guardia. 2 días después, Aurelio emprendió el viaje hacia el Vaticano acompañado por 3 monjes guerreros. Nunca llegó. La escolta afirmó que en un punto del camino, cerca de un antiguo dolmen, Aurelio se detuvo, miró al cielo y dijo: «Ya vienen». Un instante después, desapareció en un destello rojizo. No quedó rastro alguno de su cuerpo, solo un puñado de ceniza caliente. La versión oficial declaró que había huido con ayuda de ladrones. Sin embargo, un informe clasificado del siglo XVII, redactado por un archivero del Vaticano, asegura que el punto donde Aurelio se desvaneció mostraba marcas circulares quemadas en la roca, como si algo gigantesco hubiera batido alas invisibles. El Codex Ignis, en cambio, sí llegó a Roma. Fue escondido en un nivel subterráneo que no figuraba en los registros. El primitivo Arca Ignis, precursor del archivo de RK01.
Allí permaneció durante siglos, a salvo de ojos indiscretos. Y aunque nadie lo admitió nunca, algunos guardianes aseguraban que el manuscrito respiraba. Aquella reliquia, combinación de mito y evidencia, sería la clave para comprender que la historia de los Draken no había terminado. Solo descansaba. Esperaba despertar. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí al narrarla, no olvides apoyar este viaje. Cada suscripción ayuda a que nuevas leyendas cobren vida. Únete al camino antes de que el próximo secreto despierte. Suscríbete y continúa explorando más historias. Capítulo 3. Los Custodes Ignis. La hermandad nacida de las sombras. Cuando el Codex Ignis ingresó en secreto a Roma, la Iglesia se encontró ante un dilema que no podía reconocer públicamente. Oficialmente, el manuscrito nunca existió. Oficiosamente, se convirtió en la reliquia más peligrosa que había cruzado las murallas del Vaticano desde los tiempos de Hipólito. Su sola presencia recordaba que había un conocimiento que la doctrina no podía explicar ni destruir. Aquello exigía una decisión inmediata: ocultarlo, estudiarlo o destruirlo. El Papa Juan III, temeroso pero consciente de la magnitud del hallazgo, reunió a 3 cardenales y a un grupo selecto de eruditos. Entre ellos estaba Antonino de Anagni, un historiador callado y meticuloso, descendiente indirecto de uno de los discípulos de Hipólito. Sus antepasados habían custodiado fragmentos del Fragmentum Draconis sin saberlo del todo. Antonino intuía que ese manuscrito no era una simple pieza ancestral, sino la pieza faltante de un rompecabezas que su linaje llevaba siglos intentando completar. La reunión tuvo lugar en una sala subterránea que no figuraba en ningún plano, iluminada apenas con lámparas de aceite. Sobre una mesa de mármol depositaron el códice. Los presentes esperaron algún signo, un brillo, un temblor, cualquier gesto de la reliquia que justificara el temor acumulado. Pero el libro permaneció inmóvil. Era un silencio engañoso. Antonino abrió el códice con manos temblorosas. Las letras parecían apagadas, pero aún conservaban la huella de aquel resplandor que Aurelio había presenciado. A medida que avanzaba la lectura, el historiador sintió algo extraño. El aire se calentaba levemente, como si la sala contuviera un aliento oculto. Las líneas escritas en el idioma desconocido parecían responder a sus movimientos, casi vibrando con un ritmo propio. «No es un libro», dijo por fin. «Es un contenedor». Las palabras resonaron entre los muros como una sentencia. El códex no narraba únicamente la historia de los Draken, los convocaba. Y eso significaba que su existencia no era un accidente histórico, sino una señal. Aquella noche se tomó una decisión que cambiaría la estructura oculta de la Iglesia para siempre. Se fundaría una hermandad destinada exclusivamente a proteger, estudiar y contener los objetos vinculados a los vigilantes ígneos. Un grupo secreto, sin nombre oficial, sin sellos que delataran su existencia. Serían llamados internamente Custodes Ignis, los guardianes del fuego. Su misión inicial consistía en vigilar el códice, pero pronto comprendieron que el manuscrito no era la única pieza conectada al linaje Draken. Tras semanas de análisis, Antonino y los custodes hallaron, en el borde interior de una de las tapas, una inscripción minúscula escrita en un latín arcaico adulterado. «Donde duerme la piedra roja, aguarda el despertar». Aquella frase encendió todas las alarmas. La piedra roja no podía ser otra cosa que el Sigillium Draconis, la tablilla que Lucio Valerio había robado siglos atrás durante el concilio de Serdica. Su rastro se creía perdido, pero los custodes supieron entonces que no había desaparecido. Simplemente cambiaba de manos, siguiendo una voluntad propia, como si la reliquia buscara guardianes adecuados. La orden secreta comenzó a rastrear referencias en bibliotecas privadas, monasterios remotos y archivos civiles. Descubrieron menciones fragmentadas de un objeto de piedra que resistía el fuego, apareciendo en lugares donde las leyendas hablaban de incendios imposibles o de criaturas que cruzaban el cielo en noches de tormenta.
Uno de los informes más inquietantes provenía de las montañas de Capadocia, donde un pastor aseguraba haber encontrado un círculo de roca negra en medio de un valle petrificado. La hierba nunca volvía a crecer allí. Las leyendas del lugar hablaban de un ala ardiente que descendió hace mucho tiempo, dejando marcas en la tierra. Los custodes tomaron nota. Ese símbolo coincidía con las marcas encontradas en el lugar donde Aurelio desapareció. 2 puntos distantes, unidos por un mismo patrón de quemaduras. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Mientras tanto, en Roma, el Codex Ignis parecía cambiar. Alguien aseguraba que el manuscrito respiraba, otros que su temperatura aumentaba ligeramente al caer la noche. Un guardián joven, temerario, afirmó que lo oyó emitir un murmullo. La mayoría creía que eran sugestiones, pero Antonino no. Él había visto algo que no se atrevía a describir. Una noche, al cerrar el códice, las letras del borde brillaron y formaron, por un instante, la silueta de un par de alas. Convencido de que el libro actuaba como una brújula, Antonino decidió establecer un sistema de vigilancia en torno a la reliquia. 10 hombres lo custodiaban día y noche, y otros tantos viajaban constantemente para rastrear vestigios que coincidieran con los patrones descritos en el códice. Así nació el primer mapa Draken, un compendio de lugares donde la presencia ancestral había dejado una marca latente. El mapa mostraba una verdad perturbadora. Los Draken no habían desaparecido, se habían ocultado, y su influencia continuaba en linajes humanos distribuidos por Europa, Asia y el norte de África. Estos linajes no eran criaturas ni mezclas monstruosas, sino familias que conservaban rasgos sutiles heredados del pacto antiguo: resistencia al calor extremo, sueños proféticos, memoria inusualmente clara o una extraña afinidad por ciertos patrones de luz. Los custodes Ignis comprendieron que el legado de Hipólito no era una fantasía, sino un registro parcial de algo real, algo que, de revelarse al mundo, no solo transformaría la fe, sino que desmoronaría la visión tradicional de la historia humana. Sin embargo, la orden enfrentaba un problema. El Vaticano no podía saber toda la verdad, ni siquiera muchos cardenales. El Papa Juan III, demasiado anciano para soportar el peso del secreto, ordenó que la hermandad actuara por completo desde las sombras. No dejarían actas, no habría registros. Así nació la estructura clandestina que, siglos después, se convertiría en el archivo de RK-01, un sistema de contención y custodia para las reliquias vinculadas al linaje Draken. Pero el capítulo más oscuro estaba aún por escribirse, porque, mientras Antonino rastreaba las señales, el Codex Ignis comenzó a cambiar nuevamente. Una madrugada, las letras de la primera página se encendieron por sí solas, trazando una frase que ningún custodio había escrito. Él no murió, solo regresó al fuego. Aurelio de Nursia seguía vivo, y su destino estaba inexorablemente unido al despertar de los Draken. Capítulo 4. Las dos sangres. El despertar silencioso de los Ralacnitas. Cuando los custodes Ignis comenzaron a consolidarse en las sombras del Vaticano, la historia de los Draken parecía un enigma contenido. Pero la realidad era mucho más amplia, pues en esas mismas décadas surgía otra línea ancestral que, sin saberlo, completaba el rompecabezas de un legado más antiguo que los propios imperios humanos. No nació en Roma, ni en Oriente Medio, sino en regiones donde las crónicas oficiales apenas registraban nombres: Tracia, Armenia y ciertos valles ocultos del Cáucaso. Allí, donde los monjes errantes hablaban de hombres de visión ardiente que podían recordar la vida de sus antepasados como si la hubiesen vivido ellos mismos. Ese linaje, desconocido para los custodes, era el de los Ralacnitas, descendientes de una unión distinta a la Draken. Su herencia reptílica no se manifestaba en fuerza o poder físico, sino en algo más sutil: percepción, memoria, resonancia interior. Para ellos, el fuego del origen no era externo, sino mental. Su legado se mantenía oculto porque se mezclaban con extraordinaria facilidad entre los humanos, un rasgo que los propios Draken consideraban una desaparición vergonzosa, aunque en realidad era su mayor fortaleza.
Algunos textos antiguos mencionan a figuras reales que, siglos después, serían considerados simples monjes o teólogos. Entre ellos destaca Dionisio el Exiguo, el monje escita que estableció la base de nuestro calendario actual. Nunca se registró su linaje, ni de dónde provenía realmente, pero en ciertos manuscritos marginados aparece descrito como el pequeño de mirada profunda, una metáfora que los ralacnitas utilizaban para señalar a uno de los suyos. Dionisio no solo reorganizó el cómputo del tiempo, también, sin saberlo el mundo, selló un mensaje oculto en su cronología, un código que solo otro de su misma sangre podría descifrar siglos después. Mientras Roma luchaba contra invasiones, incendios y cismas, los ralacnitas se dispersaban silenciosamente por los monasterios y bibliotecas de Europa Oriental. No formaban una orden, ni una hermandad. Eran una memoria viva, una línea invisible transmitida de generación en generación. Su único objetivo era preservar lo que ellos llamaban la secuencia del alba, un conjunto de símbolos que, combinados, narraban la historia del primer fénix dracónico que dio origen tanto a Draken como ralacnitas. Para ellos, ambas especies eran ramas de un mismo árbol que el tiempo había separado. El encuentro entre ambas líneas, la Draken y la ralacnita, estaba destinado a ocurrir tarde o temprano, y el responsable involuntario de ese cruce sería un personaje histórico muy real, Gregorio de Tours, obispo y cronista del siglo VI. La historia oficial lo recuerda por sus Historiae Francorum, pero una parte de su obra desapareció misteriosamente tras su muerte. Según los Custodes Ignis, aquella sección perdida contenía la descripción más antigua de un objeto que no debía existir en Europa, un fragmento del Sigillium Draconis, la piedra roja buscada por Antonina. Gregorio escribió que llevó a él gracias a un viajero procedente de Asia Menor, un hombre de ojos claros y un acento imposible de ubicar. Este viajero, según describió, afirmaba venir de un pueblo que conserva los recuerdos de quienes nunca vivieron. El obispo creyó que era una metáfora teológica, pero en realidad era una definición precisa de los ralacnitas. Ese fragmento de piedra, que Gregorio describió como incandescente bajo la sombra, fue considerado un objeto maldito y enviado discretamente a Roma, donde los custodes, aún en sus primeros años, lo recibieron con espanto. El fragmento coincidía en patrón y materia con las descripciones halladas en las notas antiguas de Hipólito. Pero lo más inquietante era que contenía un símbolo que no pertenecía a los Draken, sino a los ralacnitas, una espiral que representaba la memoria interminable. Esto revelaba que la historia no era una línea dividida, sino un nudo entrelazado. Antonino comprendió entonces que nada de lo que estaban custodiando pertenecía únicamente a una especie. Había otra civilización implicada, una que jamás se había mostrado abiertamente. Pero antes de que pudiera confirmar sus sospechas, un nuevo suceso sacudió la frágil estabilidad del archivo negro. Una embajada bizantina llegó a Roma con una solicitud urgente. El emperador Justiniano requería ciertos manuscritos antiguos que la Iglesia había confiscado tiempo atrás. Entre ellos, un documento sin título, escrito en una mezcla de griego y un idioma desconocido. Los custodes lo reconocieron al instante. La segunda parte del Codex Ignis había permanecido oculta en el monasterio de Vivarium desde la época de Casiodoro, quien lo consideraba demasiado extraño para traducir. Justiniano, famoso por su obsesión con reescribir y purificar el conocimiento del imperio, no podía recibir ese documento. El texto contenía símbolos que conectaban directamente con la cosmología Draken. Si llegaban a Constantinopla, podrían desencadenar investigaciones, peor aún, la intervención de órdenes místicas orientales que aún preservaban ritos precristianos. Antonino tomó una decisión que rompía con todas las reglas. Ordenó dividir el manuscrito y dispersarlo por diferentes monasterios para evitar que cayera en manos inadecuadas. Fue la primera vez que los custodes actuaron como guardianes y manipuladores de la historia, seleccionando qué fragmentos sobrevivirían y qué fragmentos desaparecerían oficialmente. Pero esa misma noche, uno de los mensajeros que había entregado la embajada bizantina fue encontrado muerto. En su túnica, oculta entre pliegues, había una pequeña pieza de cerámica con un espiral grabado, el símbolo ralacnita. Los custodes comprendieron que la otra civilización sabía lo que ellos tenían y lo quería. Durante semanas,
Antonino sintió que era observado, no por las sombras humanas que acechaban en Roma, sino por algo más antiguo. Algunas noches, el fragmento del sigillum parecía vibrar ligeramente, como si reconociera la presencia de una conciencia cercana. Entonces ocurrió lo imposible. El Codex Ignis volvió a manifestarse. En una de las páginas centrales apareció, abruptamente, una nueva línea escrita en el idioma desconocido. No había forma de que alguien la hubiera añadido. Ningún copista, ningún guardián, nadie había abierto el libro esa noche. La frase, una vez descifrada parcialmente, decía: el equilibrio se quebró cuando nacieron dos sangres, y volverá a quebrarse cuando una de ellas despierte. Los custodes ignoraban cuál de las dos sangres, Draken o Ralaknita, estaba comenzando a despertar. Pero en los valles del Cáucaso, entre los monjes que nunca registraban sus nombres, ya había señales. Un niño había nacido con la memoria de 3 vidas pasadas. Y eso solo podía significar una cosa: los Ralaknitas habían comenzado su retorno. Capítulo 5. El Concilio Velado de Toledo. El eco de las dos sangres. La llegada del siglo VII transformó el mapa espiritual de Europa. Los reinos germánicos se cristianizaban. Bizancio libraba guerras doctrinales, y la península ibérica emergía como un crisol donde las tensiones religiosas definían el rumbo de la historia. Allí, en un escenario que parecía puramente político, se desarrollaría uno de los episodios más importantes y más ocultos para el equilibrio entre Draken y Ralaknitas. En el año 633 se convocó el Cuarto Concilio de Toledo, presidido por San Isidoro de Sevilla, una de las figuras más influyentes de la intelectualidad europea. Históricamente, aquel concilio se recuerda por unificar prácticas litúrgicas y reforzar el control episcopal. Pero existe un segundo relato, nunca registrado oficialmente, que circulaba entre los custodes ignis mediante fragmentos de cartas y testimonios anónimos. Isidoro no solo discutía doctrina, sino un manuscrito imposible. Antonino no pudo viajar, pues su salud se debilitaba, pero envió en su lugar a Fray Helio de Anagni, uno de los pocos capaces de leer parcialmente el idioma del Codex Ignis. Llevaba consigo un pequeño cofre de bronce, sellado con 3 cerrojos diferentes. En su interior no había un texto completo, sino un mapa Draken incompleto, rescatado de la segunda parte del Códex antes de dispersarla. Aquel mapa debía compararse con un documento que, según rumores, Isidoro había recibido de un emisario oriental. El obispo de Sevilla era famoso por su erudición y su obsesión con recopilar todo el conocimiento posible. Pero lo que nunca se escribió en sus etimologías era que, en secreto, había recibido un manuscrito en pergamino delgado como piel de serpiente. Lo trajo un monje armenio sin nombre, quien habló de una convergencia de memorias y de un pueblo que recordaba lo que nunca vivió. Era, sin duda, un Ralaknita. Aquel manuscrito contenía símbolos espirales idénticos a los grabados en el fragmento del Sigillum Draconis, lo que implicaba que los dos legados, el Draken y el Ralaknita, se entrelazaban mucho más profundamente de lo que los custodes habían sospechado. Cuando Isidoro comparó el pergamino con su propia colección de manuscritos prohibidos, descubrió que una de las láminas mostraba un patrón semejante al círculo de fuego descrito 2 siglos antes en Capadocia. Helio llegó a Toledo con instrucciones claras: confirmar si el manuscrito armenio tenía relación con el Codex Ignis, evitar que Isidoro revelara públicamente cualquier descubrimiento, registrar las anomalías perceptivas que se reportaban entre los asistentes. Porque algo extraño sucedía entre los obispos. Algunos afirmaban tener sueños repetitivos de criaturas aladas. Otros aseguraban sentir calor inexplicable durante las reuniones nocturnas. Y 2 de ellos, de origen visigodo, confesaron haber visto brillar sus anillos episcopales mientras el manuscrito armenio estaba presente. Era evidente que el documento no era un simple texto. Despertaba resonancias. Durante la segunda sesión del concilio, Isidoro pidió a los presentes que compartieran cualquier manuscrito extraño de sus diócesis. Algunos trajeron reliquias, otros cartas antiguas. Pero lo que hizo temblar la estabilidad del concilio fue la presentación de un pequeño cilindro de bronce hallado en Mérida. Su inscripción era idéntica a la del fragmento del Sigillum Draconis. Helio comprendió lo que eso significaba.
Los objetos Draken estaban emergiendo lejos del control del Vaticano. Y peor aún, estaban respondiendo a algo. Isidoro, movido más por su curiosidad intelectual que por miedo, pidió al monje armenio que descifrara el cilindro. El hombre lo tomó entre sus manos y cerró los ojos. Elio observó en silencio, pero no fue el único en notar que la temperatura en la sala aumentó unos grados. El monje comenzó a murmurar en un idioma desconocido, un canto ronco y suave. Cuando abrió los ojos, dijo algo que solo Isidoro y Elio comprendieron plenamente. Este objeto no pertenece a los hijos del fuego exterior, sino a los de la memoria interior. Era un artefacto ralacnita. Elio intentó intervenir, pero Isidoro levantó una mano. Había entendido algo esencial. Si había dos linajes, la Iglesia debía decidir con cuál trataba y cuál temía. Y, como buen erudito, Isidoro no temía a lo desconocido. Lo estudiaba. Pero esa misma noche, el monje armenio desapareció. En su celda encontraron un símbolo dibujado con ceniza. Dos alas cruzadas sobre una espiral. Una advertencia, o tal vez una invitación. Los custodes ignis reaccionaron con rapidez. Elio recuperó el cilindro y envió informes urgentes a Roma. Antonino respondió con una orden que cambiaría la historia de la hermandad. Debemos seguir ambas sangres, no solo una. Lo que se divide, se enfrenta. Lo que se reconoce, se reconcilia. Esa frase se convertiría, siglos después, en la base del protocolo de R. Carral, una clasificación secreta que el Vaticano usaría para distinguir fenómenos Draken de fenómenos ralacnitas. Pero aquel reconocimiento no evitó la tragedia. El último día del concilio, mientras los obispos se despedían, un incendio repentino consumió una de las habitaciones donde los manuscritos eran custodiados. Se dijo que fue un accidente provocado por las lámparas de aceite, pero los testigos declararon haber visto un brillo rojo antes del estallido de las llamas. El manuscrito armenio desapareció, y con él, la posibilidad de comprender plenamente la conexión entre los dos linajes. Sin embargo, Elio logró salvar una pequeña esquina chamuscada del pergamino. En ella se veía un símbolo incompleto, un círculo, una espiral y una cifra romana, 9. Ese fragmento sería llevado al archivo negro. Nadie en Toledo entendió su significado, pero Antonino sí. Era una coordenada, un punto del mapa Draken, y el lugar donde, según las leyendas ralacnitas, la memoria y el fuego se tocan. Un lugar que aún existía, y donde las dos sangres estaban destinadas a encontrarse por primera vez. Así hemos llegado al final de esta primera parte de los archivos perdidos del Vaticano Draken, pero tu aventura apenas comienza. Si quieres más misterio, acción y secretos que desafían lo imposible, suscríbete ahora. Cada historia nueva te llevará a mundos que no querrás dejar de explorar. Y tú puedes ser parte de ellos. No te lo pierdas.